con nosotros el expresidente Pastrana. Expresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por darnos algunos minutos, expresidente. ¿Por qué escribió esta carta? A ver, yo creo que hay varias razones, Luis Carlos. Usted que conoce a los americanos, yo que también creo que conocerlos. Yo no sé si usted coincide conmigo, Luis Carlos, que si hay algo con los americanos que uno nunca debe cometer un error, es sorpresas. Los americanos, como dicen ellos, no surprises, no quiero sorpresas. Y a mí me llama la atención, porque como lo digo en la carta de Luis Carlos, Joe Biden, a quien tuve la oportunidad de conocer en mi primera visita al Congreso americano, y yo creo que nunca había oído en mi vida pública hasta ese día un discurso tan violento contra Colombia. Un señor que vino y se sentó con nosotros en el Congreso americano de muy buena facha, muy buena pinta, y recuerdo que Joe Biden empezó a hablar y dijo: Colombia es un estado fallido, un país consumido por la droga, donde son los mayores exportadores de coca, unas fuerzas armadas y de policía corruptas, unas fuerzas armadas y de policías violadoras de los derechos humanos. Eso es su país, un estado fallido. Yo recuerdo que me volteo y le digo a mi embajador, al doctor Luis Alberto Moreno: Luis Alberto, ¿quién es este señor? Y me dijo: ese es Joe Biden. ¿Y quién es Joe Biden? El presidente del Comité de Relaciones de los Estados Unidos. Desde ese momento nos dedicamos a convencer a Biden, lo trajimos a Cartagena, y esa es una historia muy larga y muy bonita. Y después de que se fue de Cartagena, terminó siendo el mejor aliado de Colombia, Luis Carlos. Y fue con Joe Biden, lógicamente gracias al presidente Clinton y gracias al presidente Bush, pero gracias en ese momento a Joe Biden como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que salió el Plan Colombia. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a Biden: mire, quien va a ir a visitarlo a usted es exactamente lo contrario que usted defendió. Quien va a ir a visitarlo a usted es exactamente quien está haciendo totalmente lo contrario. Está negociando con los narcos, está legalizando la cocaína, quiere legalizar la coca, está destruyendo el medio ambiente con la droga, no pasa absolutamente nada. Este es un país que está en caos. Entonces, lo que sí es muy seguro aquí, y en eso estoy seguro, Luis Carlos, es que Biden no se va a dejar engañar, lógicamente, porque si alguien conoce Colombia es Joe Biden. Y si alguien conoce Colombia, que otra persona que fue nuestro gran aliado, se llama Chris Dodd, que hoy, Luis Carlos, es el enviado precisamente para las Américas del presidente Biden. Aunque, presidente, todo lo que usted dice es cierto y nos recuerda unos episodios muy importantes de los cuales usted ha sido, por supuesto, el protagonista, sino el mayor protagonista. Colombia le tiene que agradecer a usted en su momento el haber podido trabajar y realizar el Plan Colombia. Eso no se nos puede olvidar. La realidad es que Joe Biden es otro Joe Biden. La realidad es que Joe Biden hoy es un hombre que representa a la izquierda en Estados Unidos cada vez más golpeada en términos económicos, en términos sociales. Es un presidente mucho más mayor y es un presidente que ha aceptado todas estas reuniones, no solamente con Gustavo Petro, sino que las ha aceptado con Andrés Manuel López Obrador y las ha aceptado abiertamente con los líderes de izquierda en la región, quienes no han hecho otra cosa diferente a la de apretarlo y seguir poniéndolo contra la pared. Entonces, yo más o menos lo que le quiero preguntar es, presidente, ¿no ve usted más bien que este Joe Biden es un presidente que, en lugar de hacerle caso a su carta y a su advertencia, lo que ha hecho con sus acciones en el pasado reciente es todo lo contrario? Es mostrarse, no sé si complaciente ni cómplice, pero por lo menos no preocupado con lo que está pasando en nuestra región y mucho menos con el narco en Colombia. Coincido, Luis Carlos, coincido con usted totalmente, porque a mí me llama la atención, y por eso le contaba una historia a un hombre que nos trató como la manera que nos trató la primera vez a este país, a Colombia. Que usted recuerda, Luis Carlos, era una vergüenza salir con el pasaporte colombiano. El presidente de Colombia, Ernesto Samper, no tenía visa para los Estados Unidos y creo que no la tiene. En fin, era un país que estábamos absolutamente aislados, desertificados.
Ese es el problema que estoy viendo yo, porque yo coincido con usted, Luis Carlos, ya lo hemos hablado, en que es contradictoria la posición de Biden, ¿cierto? Un hombre que hizo el Plan Colombia de la mano con nosotros y Huster en lo que corresponde al Congreso americano, y hoy está yendo a recibir al hombre que está hablando de la legalización de la cocaína y de la legalización de la droga. Segundo, ¿quiénes son los asesores de Biden para que en este momento el presidente de Estados Unidos no se esté dando cuenta que está pasando en Colombia? ¿Cómo puede entender usted, porque esta es la política contradictoria hoy de los Estados Unidos, Luis Carlos? ¿Cómo puede entender usted que hay si abre uno la página de la DEA, hay una recompensa por Nicolás Maduro de $15 millones a quien dé información? Eso no la podemos ganar usted y yo, Luis Carlos. Mandemos una carta hoy a la DEA y digamos, el señor Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores y nos ganamos $15 millones porque dice a quien dé información. Y mire lo que es contradictorio. Envía a su enviado especial, a Juan González, a hablar y al Departamento de Estado con un narcodictador. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo el presidente Biden hoy lo que estamos viendo, si Petro va a ir a hablar hoy el presidente el jueves con Joe Biden, a decir, porque dicen ahora que lo que quieren hablar es de cómo y de qué forma pueden implementar una política que permite regresar a la democracia en Venezuela? ¿A quién se le ocurre, Luis Carlos, que el señor Nicolás Maduro va a devolver la presidencia de Colombia? Ahí hay una narcodictadura. Y yo le digo a usted una cosa, Luis Carlos, ¿ya invitaron a María Corina Machado? María Corina Machado a esa reunión va a poder venir a hablar si eso es lo que ellos quieren, o el señor Antonio Ledesma, exalcalde de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Entonces aquí hay una política contradictoria, y eso es lo que estamos viendo, pero además yo creo que es más contradictorio Petro, porque fíjese usted que Petro va a los Estados Unidos y resulta que quien dice que hay un caos en Colombia es la revista Economist. Y a mí explíqueme cómo Petro, que está proponiendo desde las cárceles de Colombia su propio partido, el pacto histórico, está proponiéndole a los extraditables la no extradición. ¿Qué va a ir a hablar Petro en los Estados Unidos? Y no lo digo yo, Luis Carlos, lo dicen los petrovideos. El señor Roy Barreras, que hoy va a estar con Petro en los Estados Unidos o que está allá, tiene que decirle al mundo cuáles fueron esos dirigentes del pacto histórico que fueron a ofrecer la no extradición a las cárceles en Colombia. ¿Qué pasó con los dineros de narcotráfico que se han denunciado que entraron a la campaña de Petro? Entonces, aquí lo que queremos ver es cómo van a reaccionar los americanos, porque como dice usted, estamos encontrando una política absolutamente contradictoria. Sí. Expresidente Pastrana, buenos días. Darcy. Sin embargo, pues esta carta ha sido calificada por algunos, obviamente, miembros del gobierno y del pacto histórico como una traición a la patria de parte del expresidente. Expresidente, ¿qué está usted realmente buscando con esta misiva a Joe Biden? ¿Que él recapacite, que recuerde ese pasado del que usted está hablando, que cambie sus posiciones? Así como las encuestas, todo lo anterior, Darcy. A ver, mire, ese jueguito de la traición a la patria me recuerda, Darcy, y usted que vivió el proceso 8000, es exactamente la misma estrategia que me quisieron aplicar. Cuando yo dije que el narcotráfico se había comprado en cabeza de Ernesto Samper la presidencia de Colombia, Darcy, ¿qué pasó, Luis Carlos? Pastrana es una pátrida, Pastrana está vendiendo la patria, Pastrana es un mal perdedor, Pastrana es un mentiroso. ¿Y qué pasó? Todo lo que dije, todo lo que denuncié, resultó ser cierto. Y todo comprobado, desde que Ernesto Samper sabía que había recursos de narcotráfico en su campaña, de cómo entró la plata a su campaña con su tesorero Fernando Botero, todo Darcy resultó cierto. Entonces, ese jueguito ya no les va a salir, porque ya ese es un tema que no. Segundo, aquí lo que le estamos diciendo, no solamente a los Estados Unidos, es al mundo. Aquí hay un presidente ofreciendo la no extradición, enviando a su hermano a dialogar en La Picota, y está su hermano dialogando con las bandas criminales. Pero además todo esto que lo digo yo, un presidente, que lo dice el propio fiscal, el fiscal Barbosa, que ha dicho, es que en enero no se radicó coca. No estamos ya en las 40.000 hectáreas que dejó el Plan Colombia, Darcy. Hoy estamos en 300.000 hectáreas de cocaína, que están llegando ya a las 350 y posiblemente al final del gobierno a las 500.000.
A mí me preocupa, Luis Carlos, ayer, por ejemplo, gente que ya está diciendo que la amapola está polulando en el Cauca, que estamos viendo cómo los carteles mexicanos están actuando en Colombia. Entonces aquí hay un tema muy complicado. Y lo que yo digo aquí, ¿cuál es mi interés, Darcy? Seguir defendiendo lo que he defendido toda la vida, la lucha contra el narcotráfico. Me costó mi secuestro, me costó casi mi vida, vamos a seguir en eso. Yo no quiero una narcocracia en Colombia. No quiero que Colombia esté calificado como una narcocracia, porque ese es el interés del presidente Petro. Presidente, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Cuando uno lo oye a usted, hace un recorrido que pues empieza con Escobar, la campaña que le ganaron con la plata del cartel de Cali, luego usted gana la presidencia, viene el Plan Colombia, viene Uribe, las FARC están acorraladas, viene el gobierno de Santos y se hace la negociación y se empiezan a devolver los indicadores de seguridad, de cultivos ilícitos. Y ahora, para abreviar, estamos en la situación que usted está describiendo. ¿Estamos mejor hoy o estamos peor hoy que cuando usted estaba dando la lucha en medio del 8000? Después de todo este itinerario, ¿Colombia ha echado para adelante o ha echado para atrás? Yo creo que echó para atrás. Tristemente, porque Juan, y buenos días. Y tristemente, porque como ya lo dije anteriormente, yo he sostenido, porque aquí el presidente Santos y otros colegas latinoamericanos, el presidente Gaviria, han venido sosteniendo la legalización de la droga. Yo soy opuesto a ese tema porque yo creo que si nosotros hubiéramos continuado con el Plan Colombia, con el presidente Uribe que continuó el Plan Colombia dejamos a Juan Manuel Santos 40.000 hectáreas de coca. Y yo les pregunto, ¿estábamos ganando o estábamos perdiendo la guerra? Veníamos de 180.000 y terminamos en 40.000. ¿Estábamos ganando? Yo creo que estábamos ganando la guerra. Si el presidente Santos hubiera continuado, se hubiera acabado con la coca en Colombia. Pero hizo lo contrario y por eso hoy estamos en las 300.000 y posiblemente vamos a las 500.000. Segundo, el tema también, Juan, aquí, porque hoy hay un elemento adicional que es muy grave, que Petro, vuelvo y digo, contradiciendo él mismo sus tesis, porque yo creo que Petro le está mintiendo al mundo cuando él dice que él es el líder ambiental. Eso es mentira, eso es falso. Si simplemente usted ve, Juan, yo precisamente hoy que tengo aquí una conferencia, estaba viendo en el año 2021, en el 2021, fíjese usted, el total de insumos líquidos, llámese éter, acetona, permanganato de potasio, gasolina, todos los precursores químicos, ¿cierto?, que son utilizados en la cocaína para producir la coca, solamente en el año 2021 se usaron 332 millones de líquidos y se usaron cerca de 71 millones de kilos o de kilogramos de insumos sólidos. Y todo esto va ¿a dónde? A nuestros ríos y a la selva. Hoy Colombia ha destruido más de 2 millones de selva húmeda. Eso es lo que está defendiendo Petro, eso es lo que quiere legalizar Petro, y si a eso le sumamos la minería ilegal, yo creo que Petro es exactamente lo contrario, quien está validando la destrucción del medio ambiente. Hoy estamos peor que cuando comenzamos en el año 94. Expresidente, con los buenos días, es muy fuerte todo lo que usted asegura en esa carta, y la pregunta que uno se hace inmediatamente es: ¿esto podría eventualmente tener consecuencias de carácter legal para el hoy presidente Gustavo Petro? Es decir, ¿en algún momento dado se le tendrá que rendir cuentas a la justicia por lo que usted está señalando en esta misiva al presidente Biden? Bueno, en la misiva no, porque no, yo no lo estoy acusando a él directamente de nada. Yo lo que estoy es denunciando la política que Petro está aplicando y que quiere aplicar. Lógicamente es una decisión de él si quiere legalizar la cocaína como él quiere, es una decisión de él. Pero hoy también tenemos que ver que el daño ambiental también hoy está castigado en la legislación internacional. Y si Petro, como está haciendo, si no están de acuerdo con la fumigación y están promoviendo la legalización de la cocaína, pues vamos a seguir destruyendo nuestra selva húmeda y cada vez la frontera agrícola se está acercando cada día más a la selva amazónica. Esa es la gran preocupación. Pero yo creo que aquí, ante el mundo, lo que estamos viendo es decir,
es decir, clarísimamente yo lo que quiero ver, porque a mí me llama la atención, William, que cuando uno iba a hablar con el presidente de Estados Unidos, ellos son muy duros en este tema. Yo recuerdo cuando hablaba con el presidente Clinton y cuando hablaba con el presidente Bush, con toda la amistad, con todo el afecto y con todo el cariño, pero ellos están pensando en su pueblo, cómo están afectando a mi gente, cómo están contaminando nuestras calles, cómo está llegando nuestra coca, y eso no es solo a Colombia. Fíjense lo que está pasando en El Salvador, lo que está haciendo el presidente Bukele con lo de las cárceles. ¿Quiénes están en las cárceles? Las maras. ¿Y quiénes son las maras? Los vendedores de droga en los Estados Unidos. Sí, presidente, qué pena que lo interrumpa, pero es que yo lo oigo y a ver, ¿cómo lo pongo de una manera decente y elegante para lo que corresponde a un presidente como usted? Es que, presidente, yo creo que la carta no va a tener ningún efecto. ¿Sabe por qué? Y sabe qué creo que es lo que debería estar haciendo o deberíamos estar haciendo en Colombia. Primero, creo que la carta no va a tener ningún efecto, presidente, porque Joe Biden es un presidente que está completamente desconectado de la realidad. Y no son pocas las críticas que uno lee acá en Estados Unidos frente a la manera en que el equipo del presidente Biden maneja el tema latinoamericano. Y eso que tenemos un colombiano ahí metido, pero parece enemigo de los colombianos. Lo tengo que decir así, tal cual. ¿No? Y está desconectado. Biden parece que no conociera lo que está pasando en Estados Unidos, mucho menos lo que está pasando en América Latina. Pero también a la audiencia hay que explicarle, presidente, que Estados Unidos pasa por un momento muy diferente al que teníamos nosotros hace, 20 años, 30 años. Sí. Estados Unidos hoy realmente está enfrentando una división entre la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda representada por Joe Biden y unos tipos más nefastos como Bernie Sanders y demás. Y la derecha representada por unos tipos nefastos como Donald Trump y unos tipos menos nefastos y también criticables como Ron DeSantis. Ya cualquiera puede tomar la determinación que quiera políticamente hablando. Pero no es el país que nosotros conocimos hace 20 años. Aquí la injerencia de la izquierda es mucho más vehemente de lo que conocíamos anteriormente. De acuerdo. Habiendo dicho eso, no es muy difícil ubicar a Joe Biden como un hombre que es mucho más consecuente con los pensamientos de izquierda que con los de centro o centro derecha. De él no se puede esperar mucho. Tratar de buscar que en el encuentro Biden-Petro haya algún tipo de llamado a la racionalidad es obviamente loable, pero es un poco inocente. Más bien, lo que uno tendería a pensar, y esta es la conclusión de mis propias visitas al Senado estadounidense, a mí no me lo cuentan, yo hago trabajo de campo. Yo he estado en el Congreso de Estados Unidos. No lo conozco tan bien como usted, ni mucho menos, ni cualquiera de las personas que trabajó con usted. No, esto es un trabajo meramente periodístico, yo no hago política pública. Pero lo que sí recibo de los legisladores, sobre todo de un sector republicano, es esa misma preocupación que usted manifiesta en su carta. Sí. Esa misma preocupación, incluso más elevada, bipartidistamente hablando, demócratas y republicanos, sí la recibo. Es decir, espero muy poco del Ejecutivo. Es más, lo que vamos a ver en los próximos días es una payasada con Gustavo Petro, aplausos y seguramente sí vamos a hacer todo lo posible para el régimen venezolano. Espero muy poco de ellos, pero sí espero, y lo que sí veo es que puede haber un camino, por lo menos de reflexión y de entendimiento mayor en el legislativo estadounidense que en el ejecutivo, y eso es algo que usted ya mismo hizo en el momento del Plan Colombia, porque usted sí fue capaz de mover el legislativo para poder hacer que las cosas cambiaran a favor de Colombia. Luis Carlos, mire, estoy totalmente de acuerdo con usted, es que la radiografía la estamos viendo desde la misma óptica. Partamos de una base. Yo siempre he dicho que algo que me recomendó Bill Clinton la primera vez que yo fui a visitarlo a la Casa Blanca, porque fíjese usted, Luis Carlos, para ponerlo muy rápidamente en contexto, cuando yo gano la presidencia de Colombia en el año 98, en junio, la segunda semana, el 15 de junio, la segunda vuelta presidencial, la primera llamada que recibo es de Bill Clinton diciendo: presidente Pastrana, quiero que venga a visitarme a la oficina a Washington el 5 de agosto, 4 o 5 de agosto. Imagínense, Luis Carlos, ¿qué significaba esto? Era una señal de Clinton diciendo: un presidente que no tiene visa como Samper, voy a cambiar la política hacia Colombia. Y eso fue lo que hicimos. Cuando yo hablo con el presidente Clinton, le propongo el Plan Colombia, el presidente Clinton siempre me dijo una cosa: Andrés,
esto tiene que ser bipartisan, esto tiene que ser bipartidista. Nunca vayas a caer en la guerra interna de los Estados Unidos. Y eso mismo lo hizo el presidente Bush. Hoy no estamos encontrando esto. Pero fíjese usted, Luis Carlos, yo creo que lo de hoy, uno en políticas tiene que ser siempre coherente. Y mi coherencia, y por la amistad que tengo con Joe Biden, le estoy diciendo, ojo, que todo lo que usted ayudó a construir en este país, los 10.000 millones de dólares que nos regalaron a los colombianos, los americanos, se van a perder porque aquí se está haciendo lo contrario. Punto número 1. Punto número 2. Yo creo que esta carta, si los republicanos son inteligentes, aquí hay una bandera importante, porque mire lo que estamos viviendo hoy, no solamente en Colombia y en el mundo. Entonces aquí hay una carta muy importante. Si los republicanos de verdad quieren una bandera, es esto: qué está pasando con el narcotráfico y cómo y de qué forma está invadiendo de nuevo nuestras calles. Entonces este es un llamado de atención, como usted dice, Luis Carlos. Posiblemente sí, la gente lo puede ver y yo lo acepto. Hombre, Pastrana es inocente, ¿para qué envió la carta? Hay que enviarla. Hay que dejar las constancias, Luis Carlos. Políticamente hay que dejar las constancias, porque esto va a tener sus efectos. Yo estoy seguro que los republicanos van a pensarlo. Y no crea, también hoy lo que estamos viendo es que ¿quién está respaldando el narcotráfico? Pues el mayor cartel de la droga, ¿quién es? Nicolás Maduro. Entonces, señor presidente Biden, ¿cómo se va usted a sentar hoy? Y cómo Petro, que es el socio del narcodictador Maduro, que es el que ha ido a visitar 6 veces, porque el narcodictador Maduro es el jefe de Gustavo Petro, que es el mayor cartel de la droga, hoy esté sentado su socio con el presidente de los Estados Unidos. Sí, esa es la radiografía. Presidente, muchísimas gracias por darnos... sí, Santiago. Es que yo creo que hay que preguntarle, expresidente, buenos días, hay que preguntarle al expresidente sobre la carta que le envió Tiro Fijo para los diálogos de Caguán. Porque es que, ¿cómo así que Tiro Fijo estaba enviando como representante de las FARC para esos diálogos al canciller Álvaro Leiva? ¿Qué fue exactamente lo que le dijo Tiro Fijo, expresidente? A ver, mire, no. Bueno, como ustedes saben, era por todo el mundo conocido que Leiva siempre mantuvo muy buen contacto con las FARC. Cuando nosotros, entre la primera y la segunda vuelta, proponemos ir a hablar directamente con la guerrilla, pues Álvaro Leiva, ¿recuerdan ustedes la famosa foto con el reloj de la Nueva Fuerza Democrática de Tiro Fijo? Eso fue antes de que yo fuera electo presidente, era en la plena campaña. Leiva va con Víctor G. Ricardo a hablar con Tiro Fijo a las selvas de Colombia, para decirle que uno de los propósitos míos era buscar la paz en Colombia, si ellos estaban dispuestos o no a iniciar un proceso de diálogo y negociación con el gobierno si ganaba yo las elecciones. Esa fue la primera vez, Santiago. La segunda vez, Álvaro Leiva ayudó a organizar pues los primeros contactos con Tiro Fijo para hacer ya la reunión que hago yo y la reunión mía por primera vez con Tiro Fijo como presidente de Colombia. Entonces Leiva fue un mediador ahí para ayudarnos a coordinar esa reunión. Y a mí sí me llamó la atención, porque si usted ve esa carta, si mal no estoy, es de septiembre 12 del 98, el señor Tiro Fijo nombra, que a mí me llamó la atención, como vocero de las FARC a Álvaro Leiva. Lógicamente yo no acepté por ningún motivo esa designación, así se lo hice conocer a Tiro Fijo. Esa es la historia. Posteriormente, como ustedes saben, Leiva tuvo una serie de denuncias, una serie de problemas, se fue de Colombia, posteriormente estuvo en España, en fin. Entonces nosotros desde el primer momento dijimos, no lo aceptamos como vocero de ustedes, punto. Presidente, de nuevo, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la mesa, Luis Carlos.